Mi hermanastra robó a mi esposo, el así llamado CEO de un imperio mueblero valorado en $1.000 millones. En el acuerdo final, me lanzó $100 y se burló: pide un taxi a casa de tus padres. ¿Adiós? Mi abogado rompió a reír. Porque el verdadero CEO era. Mi nombre es Sierra, tengo 37 años y vivo en el corazón de Atlanta, Georgia, donde la ciudad bulle de ambición y oportunidades. Comparto un elegante condominio, propiedad de la empresa, con mi esposo, Caleb, en un rascacielos con vistas al horizonte. Ambos trabajamos para Brooks Construction, una poderosa empresa fundada por mi suegro, que genera miles de millones al año, construyendo de todo, desde rascacielos hasta extensos suburbios, en todo el sur. Nunca imaginé que estaría aquí, dirigiendo reuniones de junta y calculando números para un imperio de la construcción. Pero la vida tiene una manera de lanzar curvas. Mientras crecía, vi a mi madre soltera malabarizar 2 trabajos. Era camarera de día y limpiaba oficinas de noche, para mantenernos a flote en un apartamento estrecho en Mon. Ella me enseñó a ser astuta, a tomar decisiones rápido y a nunca retroceder ante un desafío. Esa determinación me llevó a la universidad y a un trabajo bancario, donde aprendí a manejar presupuestos e inversiones como si fuera un juego de ajedrez. Me encantaba la emoción de eso. La forma en que los números contaban una historia, si sabías escuchar. Pero cuando conocí a Caleb, pensé que mi historia podría cambiar a algo más suave. Quizás una vida tranquila como ama de casa, formando una familia. Ese sueño se desvaneció rápidamente. Caleb es lo opuesto a mí en muchos sentidos. Tiene un encanto gentil, de esos que hacen que la gente se sienta cómoda, pero hay una fragilidad en ello. Criado con privilegios, con una cuchara de plata y un fondo fiduciario, nunca tuvo que luchar por nada. Su padre construyó Brooks Construction, de una pequeña empresa a un gigante, comprando competidores y ganándose el respeto por su mente brillante y dura. Se suponía que Caleb seguiría sus pasos, preparado para tomar las riendas, pero nunca tuvo el estómago para ello. Una tarde, tirado en nuestro sofá viendo algún reality show sin sentido, él mismo lo admitió. No estoy hecho para ser CEO, Sierra, dijo, con voz suave, casi aliviada. Sería solo una figura decorativa. Así es más fácil. Recuerdo que lo miré, con el corazón encogiéndose, preguntándome cómo alguien podía estar tan contento de simplemente ir a la deriva por la vida. Yo, estoy cableada de manera diferente. Las decisiones me vienen de forma natural. Sopeso las opciones, confío en mi instinto y actúo. Mi madre solía decir que nací con una calculadora en una mano y un plan en la otra. Cuando me casé con Caleb, planeé dejar mi trabajo bancario y centrarme en nosotros, quizás formar una familia. Pero mi suegro tenía otras ideas. Poco después de nuestra boda, me llamó a su oficina, una habitación con paneles de madera, llena de planos y premios. Sierra, dijo, con los ojos afilados a pesar de su edad. Esta empresa necesita a alguien como tú. Tienes cabeza para los números y carácter a la altura. Trabaja con nosotros. Dudé, imaginando la vida tranquila que había soñado. Pero el desafío en su voz me enganchó. Dije que sí, y esa elección lo cambió todo. No al principio. Yo era solo una empleada más, aprendiendo los entresijos de la construcción, los plazos, los contratos, los costos laborales. Pero mi suegro vio algo en mí. A los pocos meses, empezó a invitarme a las reuniones de la junta, pidiéndome mi opinión sobre acuerdos o presupuestos. La junta, un grupo de hombres canosos acostumbrados a llevar el espectáculo, levantó las cejas ante la nuera del fundador sentada a la mesa. Podía sentir su escepticismo, como si fuera una intrusa colándose en su club. Pero no me encogí. Había pasado años en la banca, analizando riesgos y detectando brechas que otros pasaban por alto. Así que, hablé, ofreciendo ideas para optimizar costos o negociar mejores acuerdos con proveedores. Lentamente, sus ceños fruncidos se convirtieron en asentimientos. Empezaron a buscar mi opinión, incluso cediéndome en decisiones importantes. Caleb, sin embargo, apenas estaba allí. Era miembro de la junta por título, pero se saltaba las reuniones, alegando que eran demasiado técnicas o que tenía otras cosas que hacer. A la junta no le importaba. El legado de su padre le daba un pase libre.
Una noche, llegué a casa de una reunión maratónica, con la cabeza zumbando de estrategias, y encontré a Caleb tirado en el sofá, cambiando de canal. ¿Por qué no apareciste hoy?, espeté, dejando caer mi bolso. Se supone que eres parte de esto. Ni siquiera levantó la vista. Tú lo tienes cubierto, Sierra. Te escuchan a ti, no a mí. Su tono era casual, como si no importara. Me quedé allí, con la frustración burbujeando, preguntándome si siquiera le importaba la empresa o nosotros. Ese momento se me quedó grabado. Empecé a ver las grietas en nuestro matrimonio. La forma en que su indiferencia se extendía a todo. Me lancé al trabajo, impulsada por la necesidad de demostrar que pertenecía, no solo como la nuera del fundador, sino como alguien que podía dirigir este barco. Mi suegro se convirtió en mi mentor, enseñándome los entresijos del negocio, como leer una sala, cuándo presionar, cuándo retroceder. Me encantó. La emoción de hacer que las cosas sucedieran, de ver mis ideas convertirse en un crecimiento real. Pero con cada paso que subía, Caleb parecía alejarse más, y no podía quitarme la sensación de que algo estaba a punto de romperse. El trabajo se convirtió en mi ancla, el único lugar donde me sentía en control. Para cuando mi suegro se jubiló, yo estaba al mando de las decisiones importantes en Brooks Construction. La junta se apoyaba en mí, pidiéndome mi opinión sobre adquisiciones, disputas laborales e incluso campañas de marketing. Entraba a esas reuniones con una pila de notas y un plan. Mis viejos instintos bancarios entraban en acción, los números no mienten, y yo sabía cómo hacerlos cantar. Nuestras ventas subieron, las ganancias crecieron y sentí un fuego en el pecho, como si finalmente estuviera haciendo lo que estaba destinada a hacer. De niña, había visto a mi madre apenas salir adelante. Y ahora, estaba liderando una empresa que empleaba a miles de personas, con familias que contaban con nosotros. Esa responsabilidad me impulsaba. Me mantenía despierta por la noche, trazando formas de fortalecer el negocio. Caleb, sin embargo, era un fantasma. Aparecía en la oficina algunas mañanas, impecable con camisas planchadas y sonrisas fáciles. Pero para el almuerzo, ya se había ido. Lo encontraba en casa jugando videojuegos o durmiendo la siesta, como si la empresa que su padre construyó fuera solo un hobby. Intenté hablar con él, esperando que tomara la iniciativa, especialmente después de que su padre se retirara. Caleb, este es tu legado, le decía, con la voz cargada de frustración. ¿No quieres ser parte de esto? Él se encogía de hombros, ese mismo y exasperante encogimiento de hombros, y murmuraba, lo estás haciendo bien sin mí. Me dolía, no solo porque él se estaba excluyendo, sino porque sentía que también se estaba excluyendo de nosotros. Nuestras conversaciones se redujeron a charlas triviales, el clima, los comestibles, nada real. Me quedaba despierta por la noche, mirando el techo de nuestro condominio, preguntándome cómo nos habíamos distanciado tanto. Entonces, mi hermanastra, Autumn, irrumpió en nuestras vidas como una tormenta. Autumn es 3 años mayor, todo carisma y personalidad fuerte. Crecimos bajo el mismo techo después de que mi madre se casó con su padrastro, un hombre brusco que nunca se quedaba mucho tiempo. Autumn aprendió temprano a salirse con la suya en la vida, siempre persiguiendo algo más grande, ropa elegante, novios ricos, una vida que gritara éxito. Su matrimonio con un abogado prometedor terminó en llamas cuando ella le fue infiel. Un escándalo que hizo que su ex irrumpiera en la casa de nuestros padres, gritando sobre la traición. Yo estaba abrumada con el trabajo, así que Caleb fue a calmarlo. Él es bueno en eso, disipando la tensión con su vibra tranquila y constante. Autumn se deshizo en elogios después, llamándome para alabar, tu esposo es increíble, Sierra. Manejó a ese tipo como si nada. Lo ignoré. Demasiado enterrada en hojas de cálculo para pensar mucho en ello. Pero Autumn vio a Caleb de manera diferente después de eso. Para ella, no era solo mi esposo tranquilo. Era el heredero de Brooks Construction, un boleto dorado. Ella no sabía que apenas estaba involucrado, que su título ejecutivo era una cortesía de su padre. Autumn siempre se ha sentido atraída por la riqueza. El alto salario de su ex no fue suficiente para mantenerla leal, pero fue la razón por la que se casó con él. Ahora, recién divorciada y ahogándose en pagos de pensión, estaba de nuevo a la caza.
No lo vi venir. Estaba demasiado inmersa en las reuniones de la Junta y en las proyecciones de crecimiento, como para notar la forma en que ella empezó a merodear cerca de Caleb, riéndose demasiado fuerte de sus chistes, enviándole mensajes de texto para quedar. Una noche, llegué a casa agotada, con la cabeza dándome vueltas por un día de negociación de un nuevo contrato. Caleb me esperaba en la sala de estar, sin su habitual sonrisa fácil. Sierra, tenemos que hablar, dijo, con voz pesada. Se me retorció el estómago. Caleb nunca sonaba serio. Me senté, preparándome. Outem está embarazada, dijo, mirando al suelo. Es mío. Quiero el divorcio. Las palabras me golpearon como un puñetazo, dejándome sin aire. ¿Embarazada? ¿Divorcio? Mi mente se tambaleó, tratando de entenderlo. Outem, mi hermanastra, que siempre había perseguido lo que no era suyo. Caleb, mi esposo, a quien apenas le había importado lo suficiente como para presentarse a trabajar, y mucho menos a nuestro matrimonio. Quise gritar, exigir respuestas, pero todo lo que pude decir fue, ¿cuándo viene a hablar de esto? Él murmuró algo sobre que ella vendría en mi próximo día libre. Asentí, entumecida, sabiendo ya que tendría que enfrentar esto de frente, como todo lo demás. Los días después de la bomba de Caleb se sintieron como esperar en la niebla. Seguí la rutina en el trabajo, dirigiendo reuniones, firmando acuerdos, pero mi mente seguía reproduciendo sus palabras, Outem está embarazada. Quiero el divorcio. No era solo la traición lo que me dolía. Era lo absurdo de la situación. Outem, que siempre había perseguido cosas brillantes, había puesto sus ojos en Caleb, pensando que era un gran CEO. Y Caleb, demasiado cobarde para decir que no, lo había permitido. Me sentí como una tonta por no haberlo visto, por dejar que el trabajo me cegara ante las grietas de mi vida. Sabía que tenía que proteger mi lugar en Brooks Construcción. Si me divorciaba de Caleb, sería solo otra exnuera, y no podía arriesgarme a perder el papel por el que había luchado. A la mañana siguiente, conduje hasta la extensa propiedad de mis suegros, en las afueras de Atlanta, con los nervios a flor de piel. Mi suegro estaba en su estudio, rodeado de fotos antiguas y planos de construcción. Le conté todo, el romance de Caleb, el embarazo de Outem, el divorcio. Mi suegra, que merodeaba cerca, jadeó, sus ojos brillaron al mencionar un nieto. Pero una mirada severa de mi suegro la silenció. Él se reclinó, con el rostro ilegible, luego sonrió. Sierra, eres el corazón de esta empresa, dijo. No me importa lo que haga Caleb. Tú sigue dirigiendo las cosas. Yo me encargo de él. Un alivio me inundó, mezclado con una punzada de tristeza. Mi suegro valoraba el negocio, su legado, por encima de su propio hijo. Pero para mí, significaba que podía mantener mi propósito, mi lugar. Cuando llegó mi día libre, Outem apareció en nuestro condominio, con una confianza petulante, su bolso de diseñador balanceándose como un trofeo. Sierra, dijo, su voz goteando lástima. Lamento mucho que no pudieras tener hijos. Pero no te preocupes, me aseguraré de que tengas mucho dinero para empezar de nuevo. Solo vete de este lugar. Señaló el condominio como si ya fuera suyo. Caleb se sentó en silencio, con el rostro tan inexpresivo como siempre. Quise reír por lo absurdo. Outem pensó que estaba robando un estilo de vida de multimillonario, pero no tenía idea de lo poco que Caleb realmente tenía. Mantuve la calma, canalizando el mismo enfoque que usaba en las salas de juntas. El divorcio está bien, dije, mi voz firme. Pero necesitaremos abogados para resolver la pensión alimenticia y la propiedad. Y Outem, ¿de verdad crees que Caleb es el premio que buscas? Sus ojos se entrecerraron, pero ella lo desestimó. Todo bravuconería. Sé que es real, Sierra. Caleb tiene todo lo que necesito. Me mordí la sonrisa. Ella pensaba que él era el presidente, el heredero, sentado sobre una fortuna. No sabía que el condominio era propiedad de la compañía, o que el salario ejecutivo de Caleb apenas cubría sus cafés. La dejé hablar, su arrogancia llenó la habitación, mientras yo mentalmente trazaba mis próximos pasos. Esto no era solo un matrimonio roto.
Se trataba de proteger lo que había construido. Y no iba a dejar que ninguno de los dos me lo quitara. Las negociaciones del divorcio estaban programadas para el día siguiente. Y yo estaba lista. Había contratado a una abogada astuta, Mia, que había manejado casos corporativos de alto riesgo y sabía cómo mantener las cosas justas pero firmes. Nos reunimos en una elegante sala de conferencias en Brooks Construction, con el horizonte de Atlanta brillando a través de las ventanas. Outem entró pavoneándose, actuando como si ya hubiera ganado, mientras Caleb se encorvaba a su lado, con su habitual máscara de indiferencia. Me senté frente a ellos, Mia a mi lado, con el corazón latiéndome, pero el rostro sereno. Había pasado años superando a competidores en salas de juntas. Podía manejar esto. Outem comenzó con fuerza, echando su cabello hacia atrás. Sierra, ponle precio a la pensión alimenticia. Me aseguraré de que te cuiden. Su tono era condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor. Mia levantó una ceja, luego deslizó un documento por la mesa. Ya que lo ofreces, reclamaremos pensión alimenticia tanto de Caleb como de ti, Outem, dijo fríamente. A Outem se le cayó la mandíbula. ¿Yo? Ya le estoy pagando a mi ex, balbuceó. Me recosté, observando cómo su confianza se resquebrajaba. No había esperado esto, no había pensado en el lío que había creado. La voz de mi madre resonaba en mi cabeza, la gente que busca atajos siempre tropieza. Outem estaba tropezando fuerte. Luego vino la división de propiedades. Outem, aún tratando de recuperar el equilibrio, declaró, este condominio es de la familia de Caleb, ¿verdad? No forma parte de la división. Mia no perdió el ritmo. El condominio y el terreno en el que se encuentra pertenecen a Brooks Construction. La empresa decide quién se queda. Caleb parpadeó, sorprendido. Espera, pensé que era de papá, murmuró. El rostro de Outem palideció. ¿Así que no podemos vivir aquí?, preguntó, con voz afilada. La respuesta de Mia fue tajante. Pueden si la empresa lo permite. Pero eso depende del CEO en funciones. Me miró, y vi cómo los ojos de Outem se abrieron al darse cuenta de la verdad. Espera, dijo Outem, volviéndose hacia Caleb. ¿Tú no eres el CEO? Intervine, mi voz tranquila pero firme. Soy la CEO en funciones, Outem. Caleb es un asesor. Sin poder ejecutivo. Mi suegro me hizo presidenta cuando se jubiló. La Junta confía en mí para dirigir las cosas. Caleb desvió la mirada, avergonzado, mientras el rostro de Outem se retorcía de incredulidad. Estás bromeando, espetó, mirando a Caleb. Me dejaste pensar que eras el jefe. Él se encogió de hombros, ese mismo y exasperante encogimiento de hombros. Y yo casi me reí. Outem había apostado por Caleb como su boleto a la riqueza, pero había interpretado mal a la Junta por completo. Mia, aún riendo, me preguntó, ¿pueden Caleb y Outem quedarse en el condominio? Antes de que pudiera responder, Outem intervino. Es propiedad de la empresa, así que es gratis para Caleb, ¿verdad? Mia negó con la cabeza, deslizando un contrato de alquiler. Se alquila a los empleados a precio de mercado. Aquí tienes la cifra. El número era alto. El mercado de condominios de lujo de Atlanta no es barato. Los ojos de Caleb se abrieron. Mi salario no puede cubrir eso, dijo casi para sí mismo. Outem parecía haber recibido una bofetada. Había entrado pensando que había ganado una mansión. Ahora estaba mirando un alquiler que no podía permitirse. Sentí una extraña mezcla de lástima y triunfo. Todo el plan de Outem seducir a Caleb, perseguir su supuesta fortuna se había derrumbado. Caleb, a quien nunca le importó el dinero o la responsabilidad, estaba igual de perdido. Había pasado años cubriendo nuestros gastos, invirtiendo mi salario en el alquiler y las facturas mientras Caleb se relajaba. Ahora, sin ahorros que dividir, el divorcio fue limpio pero brutal. Los sueños de Outem de una vida lujosa eran polvo, y a Caleb no le quedaba nada más que su propia indecisión. Salí de esa habitación sintiéndome más ligera, lista para dejarlos a ambos atrás y concentrarme en lo que importaba, mi empresa, mi equipo, mi futuro.
El desenlace fue casi poético. Las mentiras de Outem se desvelaron más rápido de lo que esperaba. Unas semanas después de las negociaciones, llegó a la familia de Caleb la noticia de que su supuesto embarazo era una farsa. Había inventado la historia para atrapar a Caleb, apostando por la riqueza de su familia para sacarla de sus propios problemas financieros. Mi suegra, que había estado tan emocionada con un nieto, quedó destrozada. Mi suegro, que nunca había confiado en Outem, estaba furioso. Ella no es nuera mía, gruñó cuando lo visité para pedirle consejo. La tensión en su propiedad era palpable. Outem y Caleb, que ahora vivían allí, estaban en desacuerdo con todos. Mi suegro apenas le hablaba, y cuando Outem le suplicó que cubriera los pagos de pensión a su ex, él la rechazó fríamente. No eres nada para esta familia, dijo, su voz como el acero. Había cruzado un límite, y no había vuelta atrás. Outem no pudo soportarlo. Una mañana, empacó una maleta y desapareció, dejando a Caleb solo para enfrentar la decepción de sus padres. Había entrado pensando que había conseguido un esposo rico y una vida cómoda, pero todo lo que obtuvo fue deudas y drama. Caleb, mientras tanto, intentó arrastrarse de vuelta a mí. Una tarde, apareció en mi nuevo apartamento, un lugar modesto que había alquilado en Midtown, Atlanta. Todo líneas limpias y paz tranquila. Sierra, quizás podríamos intentarlo de nuevo, dijo, con los ojos suplicantes. Me reí, no por crueldad, sino por agotamiento. Caleb, tú tomaste tus decisiones, le dije. Me engañaste con mi hermanastra. Te desentendiste de nuestro matrimonio mucho antes de eso. Ya he terminado. Su padre ya lo había sacado de la empresa, degradándolo a un puesto de becario para mover papeles. El hombre que una vez fue el heredero de Brooks Construction ahora apenas se las arreglaba, y yo no sentía nada más que alivio de estar libre de él. Me entregué a mi trabajo, el único lugar donde me sentía completa. Dirigir Brooks Construction no era solo un trabajo. Era mi vocación. Cada decisión, desde aprobar nuevos proyectos hasta asegurar que nuestros trabajadores tuvieran empleos estables, se sentía como una promesa cumplida a las personas que dependían de mí. Pensé en mi madre, cómo se había deslomado por mí, y canalicé eso para mejorar la empresa. Nuestras ganancias subieron, llegaron nuevos contratos y la junta empezó a llamarme la columna vertebral del negocio. Mi suegro se convirtió en mi roca, ofreciéndome consejos con un café en su propiedad, su sabiduría brusca me mantenía en tierra. Estás haciendo lo que siempre esperé que Caleb hiciera, dijo una vez, sus ojos suaves de orgullo. Eso significaba más para mí que cualquier título. No pienso en volver a casarme. La idea de dejar entrar a alguien más después de tanta traición me parece demasiado. Mi corazón ha pasado por una picadora de carne, y no estoy lista para entregarlo de nuevo. En cambio, estoy casada con mi trabajo, con los miles de empleados cuyas familias dependen de Brooks Construction. Su confianza me mantiene en pie, me empuja a presentarme cada día con la cabeza clara y una mano firme. He aprendido de lo que soy capaz, lo que significa mantenerse erguida cuando el mundo intenta derribarte. Outem y Caleb son un recuerdo lejano, una lección para confiar en mi instinto y elegir mi propio camino. A todos los que han seguido este viaje, gracias. Han caminado conmigo a través de la traición, el desamor y las victorias ganadas con esfuerzo. Si mi historia te conmovió, si te hizo sentir el aguijón de la injusticia o la emoción de contraatacar, pulsa el botón de suscribirse y únete a mí. Cada proyecto que construimos, cada acuerdo que cerramos cuenta una historia de Temple, corazón y de empezar de nuevo. Sigue forjando tu propio camino, y nos vemos en la cima.